Hola personitas que no conozco, yo soy Flor y este es mi canal de YouTube donde subo videos de libros y de escritura. Hoy les traigo 3 consejos para escribir una novela de fantasía. Fantasía particularmente porque es a lo que yo más me dedico y porque es el género en el cual he participado más de cursos y ese tipo de cosas. Así que hoy les traigo lo que recopilé. Más adelante voy a hacer un video resumiendo un poco los cursos de Sanderson, por ejemplo. Pero ahora voy a hacer un resumen básico de 3 consejos para personas que están empezando o que se preguntan qué hace a la fantasía distinta de otros géneros y qué hay que tener en cuenta al momento de escribirla. Cada género tiene su propio nicho y sus propios consejos. El policial debe requerir una cierta investigación previa que desconozco porque nunca he escrito un policial. La novela histórica, por supuesto, requiere un conocimiento del mundo muy especial. De hecho, la novela histórica puede tener algunas similitudes con la fantasía, ahora voy a eso. Pero empezando, consejo número 1, el mundo. Crear un mundo redondo, así como creamos personajes redondos, que subí un video la semana pasada. Pueden ir a chusmearlo si tienen dudas al respecto. Pero así como creamos un personaje redondo, necesitamos un mundo redondo. ¿Cómo hacemos un mundo redondo? De la misma manera que hacíamos un personaje, conociéndolo muy bien, creando conflictos en él, creándolo lo más parecido a la realidad posible, no en tanto a sus normas, puede tener unas normas, una sociedad completamente distinta, pero tiene que tener realismo. ¿Y cómo se da el realismo a un mundo? Pensamos que le da realismo, ¿qué hace a nuestro mundo? Conflictos, contradicciones, intereses de poder, territorios en disputa. Podemos agarrar de la realidad y de la historia incluso todo lo que ha movido al mundo y pensarlo en un mundo de fantasía, en el que nosotros querramos, en el que nos imaginemos. Pero tiene que tener, un mundo de fantasía tiene que tener este tipo de cosas si por lo menos los personajes principales son humanos o los que viven en ese mundo son humanos, porque los humanos tendemos a crear mundos conflictivos. Pero si ustedes están escribiendo una novela sobre elfos pacíficos, pueden hacer un mundo perfecto. Espero que tengan algún problema en el medio y ese mundo se desestabilice, porque si no, lamento decirles que va a ser una novela un poco aburrida. Pero puede existir un mundo sin conflictos, no digo que no. Difícilmente sea un mundo humano. En primer lugar, conocer el mundo, crearlo completamente. No les digo que tienen que saber exactamente cada pequeño rincón, qué pasa en cada pequeño rincón del mundo que crearon, pero sí conocer una historia de ese mundo, por lo menos si van a situar la historia en un reino, conocer la historia de ese reino, los conflictos que tiene con sus alrededores, tener un mapa espacial en sus cabezas. No hace falta que lo dibujen, yo lo dibujo porque me sitúa más y puedo pensarlo mejor. No hace falta que hagan un dibujito de un mapa, tengan en su cabeza por lo menos saber con qué limita el reino, o si no es un reino, es un pedazo de territorio, con qué limita, si tiene mar, si tiene bosque, si tiene otro reino al lado con el que tiene conflicto o no, cómo se lleva con ese reino. Todo eso que ustedes piensen va a influir mucho en el mundo, porque si tiene bosque probablemente se dediquen a explotar madera, porque si tiene mar van a tener un puerto y una vida comercial portuaria, porque si tienen un reino al lado con el que están en conflicto probablemente haya habido una guerra y esa guerra haya dejado consecuencias o vaya a haber una guerra. Todo eso tienen que saberlo, es importante. Después de la historia, la sociedad, como a través de toda esa historia terminamos en la sociedad que ustedes están presentando en el presente. ¿Y cómo es esa sociedad? Probablemente necesiten pensar una religión. Los humanos tendemos a tener religiones. Desconozco sociedades sin religión. No necesariamente tienen dioses, a veces no tienen dioses, a veces tienen varios dioses, a veces tienen uno solo. Pero tendemos a tener algo en lo que creer, porque si no nos volvemos un poco loquitos. Entonces probablemente el mundo que ustedes creen, si es de humanos, tiene que tener una religión. A veces las religiones son más bien
pacíficas y secundarias. A veces las religiones han creado grandes conflictos a lo largo de la historia, entre ellas y con distintos grupos sociales. Así que eso deberían tenerlo en cuenta también, qué rol cumple la religión en sus historias. Otra cosa fundamental en una sociedad es el sistema de clases o de castas o de jerarquía o lo que sea, pero así como nosotros vivimos en un mundo donde no somos todos iguales y hay gente que tiene mayor capacidad monetaria y eso le permite tener una vida muy distinta a la gente que no la tiene, en el mundo que ustedes creen debería haber, a menos que sea un comunismo utópico idealista, que pueden hacerlo, debería haber un sistema de clases o de castas donde un grupo social viva distinto de otro grupo social. Ustedes sabrán o pensarán cómo, por qué hace la diferencia entre estos grupos. No necesariamente es dinero. En nuestro mundo es dinero. Ha habido épocas en donde no era dinero, simplemente era la familia en la que uno nacía y el apellido. Y ha habido otros sistemas que pueden investigar o pueden simplemente dejar volar la imaginación y preguntarse qué puede hacer en sus historias que se pertenezca a un grupo social o al otro. Qué tan fácil es moverse de un grupo social al otro también. Y por último, algo también fundamental, el escenario, básicamente las imágenes que ustedes van a crear en ese mundo. Que ve un personaje cuando sale de su casa y mira a la calle o lo que sea que haya afuera de su casa. ¿Qué hay en donde ustedes están creando la historia? ¿Qué ven sus personajes básicamente? ¿Cómo es ese mundo? No todos los mundos tienen que ser como el nuestro, puede serlo. Puede que el personaje salga y vea arbolitos y pastitos, pero puede que no, puede que el personaje salga de su casa y vea que el pasto es rojo y los árboles son azules, o que no hay pasto o no hay árboles y están en un desierto donde hay gusanos abajo de la tierra. Ustedes sabrán, pero ténganlo en cuenta porque va a ser muy difícil que creen una historia y que la vivan realmente si no pueden imaginar lo que están viendo sus personajes y el escenario en donde está transcurriendo esa historia. Y en relación con el escenario, la vestimenta de los personajes también es lo fundamental. Quizás pueden no planear una vestimenta particular, pueden usar vestidos completamente normales, pero les conviene tener una idea de cómo se visten sus personajes y, por favor, que eso se adapte al clima del mundo en el que están creando. No pongan bikinis, gente en bikini cuando está nevando, ni tampoco gente con capas en medio del Ecuador. Eso con respecto a la sociedad. Otro tema a tener en cuenta para crear un mundo es la magia, si es que la tienen. Puede no haber magia en su mundo, entonces pueden descartar este punto que no les va a servir para nada, pero si tiene magia, también tienen que saber cómo funciona. No necesariamente tiene que tener un funcionamiento complicado. En inglés existen los términos soft magic y hard magic. La magia dura es la que tiene reglas y está pensada a través de un sistema complicado o más complejo. Por ejemplo, la magia de Brandon Sanderson suele ser hard magic. Y la magia blanda en general es una magia sin necesidad de reglas o sin explicaciones. Simplemente uno hace pibibín y aparece un caramelo. Bueno, eso es magia blanda. Como ven, no es muy complicada, no tiene ninguna regla, pero ustedes deberían saber si la magia en el mundo que están creando es así de fácil o si tiene algún sistema de reglas. Si tiene algún sistema de reglas, van a tener un trabajo extra que es crear y conocer esas reglas, porque las tienen que saber. Y el último punto sobre crear un mundo redondo serían las criaturas que viven en ese mundo, si son humanos, cómo son, qué etnias viven en ese mundo, cómo es el color de sus pieles y el color de sus ojos, y si hay otras etnias humanas, y si hay otro tipo de criaturas, también deberían anotarlo. Eso con respecto al primer consejo, que es crear un mundo redondo. El segundo consejo, y lo voy a hacer un poco más breve, es que los personajes que ustedes crearon de manera redonda
video anterior les expliqué cómo. Esos personajes tienen que estar en interacción con el mundo que ustedes acaban de crear. Si los personajes que ustedes crean los arman desde cero, pensando en el mundo real en el que ustedes viven y después les encajan un mundo de fantasía, probablemente los personajes no van a encajar, no van a tener ninguna relación con el mundo, ese mundo no va a generar conflicto en ellos, ni va a formar a los personajes, y va a haber algo que no encaje, va a haber algo que no funcione en esa novela. Los personajes, si crecieron con esa sociedad que ustedes inventaron, con esas criaturas que ustedes pensaron, con esa magia que pensaron también, si tienen esa magia, a qué clase social pertenecen de la que ustedes crearon, cómo se visten, todo eso va a haber influido en el pasado de sus personajes. Entonces esos personajes tienen que estar atravesados por el mundo en tanto a su identidad personal. Si hay una magia, qué clase de relación tiene el personaje con esa magia, qué conflictos tiene, le gusta, no le gusta, la tiene, no la tiene. Todo tiene que atravesar al personaje en tanto a su historia pasada, pero también a su presente. Qué piensa ese personaje de la sociedad en la que vive, forma parte de alguna de las religiones que ustedes planearon, cómo se lleva o cómo piensa del reino que tiene al lado lindante, o cuál es su relación con el mar, si tiene mar al lado, o todo lo que pensamos juntos en el video anterior. En un mundo de fantasía, eso tiene que estar atravesado por un mundo que ustedes ya hayan planeado, si no en su totalidad, por lo menos en gran parte, porque como dije, el personaje tiene que estar atravesado por ese mundo. Si no, van a estar armando dos historias distintas que después no van a encajar y el mundo va a parecer accesorio o el personaje va a parecer accesorio, lo cual sería un gran problema. Y el consejo número 3, y en relación a lo que acabo de decir, no solo los personajes tienen que estar en interacción con el mundo, sino que la trama también. Es más importante que los personajes estén en interacción con el mundo, pero la trama también debería tener que ver con algo de todo lo que ustedes acaban de crear, porque si la trama es simplemente un romance entre una muchacha que vende pan, que tiene una panadería, y un príncipe que pasa por la calle y se enamora de ella, puede ser una historia muy hermosa, pero si ustedes pusieron de fondo magia y elfos y dragones, pero la historia se basa simplemente en la muchacha que vende pan con el príncipe, probablemente les convenga más escribir una novela histórica o ambientada en un pasado, porque no va a tener ningún sentido todo el escenario extra que acaban de crear. Lo más común es que la trama esté relacionada de alguna manera con las guerras que están pasando en ese mundo, con conflictos. Generalmente en una historia de fantasía hay conflictos externos al personaje, conflictos de mundo que terminan arrastrando a ese personaje hacia ellos. Por ejemplo, Game of Thrones, y no quiero revivir los traumas de nadie, pero en Game of Thrones hay un conflicto que pertenece al mundo. Hay por lo menos dos conflictos que pertenecen al mundo, que son el tema de los caminantes blancos y el tema del trono. Y los personajes se ven arrastrados hacia esos conflictos y en el medio tienen sus propios conflictos personales con respecto a eso. Pero Game of Thrones es un ejemplo muy bueno sobre cómo el mundo forma parte de los personajes porque los forjó, pero además forma parte de la trama porque esos personajes están buscando algo y peleando por cosas dentro de ese mundo y en interacción constante con los conflictos principales del mundo. Por ejemplo, el trono, hay personajes que van a buscar el trono, personajes que van a buscar el trono para otras personas, personajes que quieren detener a los caminantes blancos para salvar a la gente. Todo eso es una trama en contacto constante con los conflictos del mundo. Y eso es todo. 3 consejos básicos para crear una novela de fantasía desde cero. El mundo, los personajes en interacción con ese mundo y la trama en interacción con ese mundo. Nos vemos en un próximo video, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y darle me gusta.